aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Herodes no vio a Jesús hasta el último momento de la vida de Cristo, cuando Pilato, al enterarse de que Jesús era de Galilea, se lo mandó porque era el tetrarca, el gobernador de Galilea. Y ya sabemos lo que pasó. Jesús se negó a contestar a las preguntas de Herodes, estuvo en silencio todo el tiempo. Y decimos en español, por lo menos, que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. No sé si el Señor tenía ninguna intención de despreciar a nadie, pero no consideraba a Herodes, que había matado a Juan, que había matado a su primo, digno de que él respondiera a sus preguntas. En cambio, sí que respondió a las preguntas de Pilato y, por supuesto, a las preguntas que hicieron los sacerdotes. Pero este pequeño fragmento del Evangelio de San Lucas que meditamos hoy, yo creo que sirve para que nos demos cuenta del carácter histórico de los acontecimientos que narran los evangelios. Es decir, no estamos ante una fábula, ante un mito, ante una leyenda. Estamos ante algo que ocurrió en la historia. Y estos personajes, Herodes, Pilato, Caifás, Anás, son personajes que la historia tiene bien determinados el momento en que vivieron, el momento en que, por ejemplo, Pilato gobernó en Israel como pretor, como gobernador de parte de Roma. Es decir, el Evangelio no es un mito y no es una leyenda. Ni la figura de Jesús es mítica, sino que es un personaje histórico, ni sus enseñanzas son enseñanzas inventadas. Las enseñanzas de Cristo son enseñanzas, las que conocemos a través de los Evangelios, son enseñanzas que de verdad el Señor dijo. Sus enseñanzas son verdaderas, tal y como aparecen en los Evangelios. Sus actuaciones son históricas, tal y como aparecen en los Evangelios. Y naturalmente las grandes actuaciones del Señor, como son su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y también los milagros que hizo. El carácter histórico del Evangelio viene dado, por supuesto, no por estos detalles de estos personajes. Uno puede inventarse una novela utilizando como protagonistas algunos personajes históricos, sino por el hecho de que los testigos, que fueron los apóstoles, murieron por decir: esto que hemos visto, esto que hemos tocado, esto que hemos escuchado, esto de verdad ocurrió, y preferimos morir, no nos importa morir antes que negar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Dicho esto, que yo creo que es lo más importante del Evangelio de hoy, tenemos que sacar una consecuencia, la que ya hemos extraído en otras ocasiones. Cristo es un personaje histórico y no inventado. Cristo nació, murió y resucitó. La prueba de que Dios estaba con él, certificando sus pretensiones de divinidad, son la resurrección. Esta es la gran prueba. Los apóstoles son los testigos de esto. Por lo tanto, el mensaje de Jesús es intocable. El mensaje de Jesús, tal y como está en los Evangelios, es intocable. Nadie tiene autoridad sobre el mensaje de Jesús. Nadie puede decir, ni un sacerdote, ni un obispo, ni el Papa, que no lo dice. Imaginemos un Papa que estuviera loco, que no es el actual, pero un Papa que dijera: habéis oído que Jesucristo dijo, pero yo os digo. Evidentemente estaría poniéndose por encima del Evangelio, estaría negando la divinidad de Cristo. Nadie puede decir que el Evangelio está desfasado, que el Evangelio está pasado de moda, que el Evangelio tiene que ser modificado o que tiene que ser expurgado. Esto sí, esto no me gusta, esto hay que cambiarlo. Nadie puede decir eso. El Evangelio es la palabra de Dios. El Evangelio, tal y como lo leemos, tal y como aparece en los 4 Evangelios, el Evangelio es intocable. Y lo mismo que es intocable el Evangelio, es intocable la interpretación que se hace del mismo, que es esa interpretación, es la que llamamos tradición. Si un día un Papa dijera, imposible, ¿verdad?, pero un Papa dijera: un predecesor mío dijo que esto era así y yo ahora digo que esto es de otra manera, evidentemente
estaría abriendo, no solamente destruyendo la enseñanza anterior, sino que estaría abriendo la posibilidad de que el siguiente papa, o 5 papas más allá, dijera: aquel predecesor mío que dijo que su anterior predecesor estaba equivocado, pues ya ahora digo que el otro está equivocado. Es decir, estaríamos sembrando la duda, porque si una cosa es verdad, tiene que ser verdad para siempre. Si una cosa es buena, tiene que ser buena para siempre. ¿Cómo podemos decir, esto era verdad hace 50 años y hoy es falso? Entonces, o no era verdad hace 50 años, o no es verdad lo que tú estás diciendo, que hoy que sí es verdad y acusando lo anterior de falso. Si decimos, esto era bueno hace 50 años, pero hoy es malo, o al revés, esto era malo hace 100 años, pero hoy es bueno, es evidente que o tú te estás equivocando, o hace 50 años no era bueno, o hoy no es bueno. Por lo tanto, lo que se desprende de este Evangelio, repito, es que las enseñanzas del Señor son históricas, ocurrieron en la historia y son intocables. La palabra de Dios está por encima de todo y por encima de todos, porque solo a través de la palabra podemos conocer a Cristo, tal como está la palabra en los Evangelios, que son palabras de Dios, aunque sean escritas a través de la mano de un hombre. Esa palabra de Dios está por encima de cualquier interpretación. Y ahí está la gran interpretación continua de la tradición para corroborar que eso que se ha dicho, esa interpretación que se ha hecho durante 2000 años, sigue siendo válida hoy, aunque esa interpretación tenga que ampliarse, tenga que enriquecerse, pero nunca corrigiendo o negando la interpretación que se ha hecho antes. Que así sea.